Muchas gracias. Bienvenidos a todos a este webinario en donde vamos a tratar temas muy relevantes por los cambios que estamos viviendo. Algunos consideran que la pandemia del siglo XXI, la que todavía estamos viviendo, la que no se sabe todavía cuándo va a terminar, es comparable a pandemias anteriores y probablemente sí lo sea en ese sentido, pero algunos piensan que terminará la pandemia y todo regresará a como era antes, ¿no? Y sin embargo, las pandemias lo que nos han mostrado es, por ejemplo, aquella pandemia del 19. ¿Qué pasa cuando termina? Pues vienen los grandes 20, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder ahora? ¿Vendrán los grandes 20 otra vez o los supragrandes 20 o qué sucederá? Y lo que estamos viendo es que sin duda vendrán cambios muy importantes en todos los aspectos de la vida. Y cuando la vida cambia, pues entonces la gente, el ser humano, tiene que crecer, tiene que utilizar otras cualidades, utilizar otras habilidades o a lo mejor desarrollarlas. Y entonces lo que resulta muy interesante el día de hoy es que tenemos a dos grandes expertas de la educación que nos podrán por lo menos a lo mejor informar o por lo menos reflexionar sobre cuáles serán las habilidades que de acuerdo a lo que se empieza a ver del nuevo cambio, de las nuevas, vamos a llamarle de la nueva existencia, cuáles son esas habilidades, cuáles son esas cualidades que va a tener que desarrollar el ser humano en adelante para poder vivir en sociedad de la mejor manera. Y yo creo que de alguna manera la pregunta es, ok, de acuerdo, pero ¿qué habilidades tendrá que desarrollar el ser humano a partir de qué perspectiva? Simplemente para sobrevivir. Yo soy un convencido de que la vida tiene como causa la verdad, el amor, la belleza y la pureza. Y creo que en el entendido, en la medida en que el ser humano entiende esto, pues entonces a partir de ahí las habilidades o las cualidades. Y sin embargo, pues creo que depende también mucho cuál es el objetivo o el fin de la vida para entonces entender cuáles serán esos cambios, cuál será el objetivo de la humanidad en ese momento y entonces a partir de ahí determinar esas habilidades antes de simplemente decir estas son las habilidades que se van a tener que desarrollar. Pero bueno, estoy hablando sin ser un experto ante expertas. Les quiero dar la bienvenida a la maestra Emiliana Rodríguez Morales, quien es directora de educación de Atentamente Consultores, socia fundadora y directora de educación de Atentamente Consultores. Ha desarrollado y impartido diversos programas de educación socioemocional en el ámbito educativo, así como en empresas e instituciones gubernamentales. Ha sido consultora de instituciones como la SEP, la UNESCO, el PNUD y el Mind and Life Institute. Como consultora de la SEP, participó en el diseño del currículo de educación socioemocional en educación básica, en el programa Construyete, en las materias de educación socioemocional para preescolar, primaria y secundaria, las escuelas normales, en el material para padres de familia sobre el desarrollo socioemocional en la primera infancia, así como la formación de supervisores docentes y directivos a nivel nacional. Emiliana es autora de 6 libros de educación socioemocional y conferencista internacional. Actualmente encabeza el programa de educación de Atentamente Consultores, asesora a la SEP, Research School International y UNESCO. Es parte del comité directivo de la Alianza Global de Aprendizaje Socioemocional Caranga y es maestra de posgrado en la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias por estar con nosotros, Emiliana.
Y tenemos también con nosotros a la doctora Ximena Chau Rebolledo, miembro del Grupo de Investigación en Docencia, Diseño Educativo y TIC de la Facultad de Psicología de la UNAM, coordinadora de la especialidad en Educación Socioemocional de la Universidad Americana, de la Universidad Iberoamericana. Su campo de investigación abarca el estudio de procesos de aprendizaje y formación de conceptos a partir de un enfoque sociocognitivo y neuropsicológico, así como los procesos de enseñanza-aprendizaje mediados por tecnologías digitales. Miembro desde hace 6 años del Grupo de Investigación en Docencia, Diseño Educativo y TIC de la Facultad de Psicología de la UNAM. Desde hace 12 años es profesora de la Universidad Iberoamericana, de la Ciudad de México, y del Departamento de Educación y del de Psicología. Y ha sido asesora en materia educativa de la SEP, la UNESCO y el UNICEF. Muchas gracias, Ximena, por estar con nosotros. Y tenemos el privilegio que nos modere este panel el día de hoy nuestro director ejecutivo, de Aspen Institute México, el embajador Enrique Berruga Filoy, quien con su amplia experiencia internacional en materia de políticas públicas, además reconocido escritor en nuestro país e internacionalmente, creo que va a ser un deleite escucharles. Bienvenido, Enrique, te cedo la palabra. Muchas gracias, Luis, gracias por palabras tan generosas. Muy bienvenida, Emiliana, muy bienvenida, Ximena, muchas gracias por estar con nosotros. Este seminario surge como una suerte de corolario de algunas otras discusiones que hemos tenido, en donde consistentemente surgía el tema de la parte emocional y de la parte de la ubicación de los seres humanos hoy en este planeta tan extraño que estamos viviendo. Y entonces era como, estaba mermado, digamos, el debate si no teníamos este componente también. Cuando hablábamos de educación, consistentemente salía este tema. Cuando hablábamos del futuro de los mercados laborales, también salía consistentemente este tema. Entonces decidimos, con el apoyo de ustedes, hacer un poco más comprensible qué es este universo de las habilidades socioemocionales. Deben ser parte de la currícula. Voy a soltar algunas preguntas desde primero. Es una cuestión de adaptabilidad nada más, de incertidumbre. Me parece que estamos viviendo, mencionaba Luis hace unos minutos, los fabulosos 20 del siglo pasado, cuando surge la minifalda y el foxtrot y Scott Fitzgerald y el Gran Gatsby y todo este tipo de cosas, que fue una suerte de explosión cultural que cambió el mundo a partir de una guerra mundial, la primera, y luego la pandemia que mencionaba Luis de los años finales del 19, 20 del siglo pasado. Pero parecía, cuando veo unos libros, incluso como el que acabo de mencionar, el Gran Gatsby, que el sello de la época tenía cierta claridad. Ahora me parece que una de las cuestiones que son más ambiguas o más complejas de comprender es cuál es el sello de nuestra era. Es la confusión abierta. Noto, por ejemplo, que a nivel internacional, lo veo en el debate público, sobre todo en la política, hay un enorme enojo, no nada más en México, en muchos otros países. En Argentina ya dicen que cualquier candidato que llega, que se vayan todos, dicen, ¿no? Por ejemplo, o sea, ya no es aceptable nadie. Entonces, bueno, se tienen este tipo de fenómenos, pero ¿dónde se inserta, Emiliana, quizá podríamos comenzar contigo, dónde se inserta esta discusión? Estamos más o menos cerca del punto al que me refiero con el sello de la era. Es una cuestión de incertidumbre a secas, de un individualismo que nos ha llevado a la soledad, que ya no sabemos convivir en sociedad, que los colectivos se han perdido. ¿Cómo visualizas esto un poco para dar el contexto general antes de entrar en preguntas más específicas? Claro que sí. Y para responder a esta pregunta, me gustaría regresar un poquito a lo que comenzó explorando Luis Gerardo, que para pensar en las habilidades que necesitamos, incluso hay que pensar en cuál es el propósito o el fin de la vida, ¿verdad? Y para esto quisiera también invitarlos a reflexionar sobre 3 preguntas que constantemente hago a muchísimos profesores
en México y en otros lados del mundo, y también madres y padres de familia. La primera es qué queremos para nosotros, ¿no? Como individuos. La segunda es qué queremos para todos los niños y niñas y jóvenes de México y del mundo. Y la tercera es cuál es el propósito de la educación. Y el reto es tratar de responder a estas preguntas en una sola palabra, ¿no? Entonces, Luis Gerardo nos dijo por aquí algunas ya palabras, ¿verdad? Como verdad, amor, belleza, pureza. No sé, Enrique, ¿tú qué nos dirías en una palabra de estas preguntas? Pues yo lo primero que te diría es que primero hay que saber qué época le tocó no vivir y en función de eso vas a aspirar a algo, ¿no? Si yo viviera en la Edad Media no aspiraría a hacer viajes internacionales, pero vivo en el siglo XXI y si aspiro, por ejemplo, por decir una cosa. No creo que tiene mucho que ver el contexto, ¿no? Claro. Entonces, y quizá la palabra para mí sería la intensidad, es decir, vivir intensamente esta cosa tan breve que se llama la vida, ¿no? Claro. Pues muchísimas, como les decía, muchísimos profesores me han hecho el favor de responder esas preguntas, y lo que he encontrado es que en general lo podemos clasificar en 3 grandes rubros. Lo que nos dicen muchos profesores es, pues básicamente bienestar, plenitud, felicidad, entran como en una gran categoría que ellos me han compartido. Otra gran categoría entra lo que decíamos del amor, la verdad, la belleza, que son valores, pero también, por ejemplo, ahí entran la justicia, la libertad, la equidad, entre muchos otros valores. Y la tercera gran categoría que he identificado tiene que ver con quizá más lo que tú decías como intensidad, aprendizaje, crecimiento, actualización de potencial, aprendizaje de calidad, ¿no? Entonces, bienestar, valores y, y aprendizaje, crecimiento es lo que queremos en general, ¿no? Y ahora resulta que no vivimos en ese panorama, como dices, ¿no? Lo que tenemos es, de hecho, grandes retos en nuestro bienestar. La pandemia no solamente es una crisis de salud física, es una crisis de salud mental y de salud emocional. No solo eso, sino que además pues tenemos retos sociales, económicos, climáticos. En los sociales, por ejemplo, la violencia que vivimos. Sabemos que 7 de cada 10 niños y niñas en México, por ejemplo, reportan haber sufrido algún tipo de violencia. Una desigualdad tremenda de que 1 de cada 2 niños vive en situaciones vulnerables debido a la pobreza. Tenemos retos del aprendizaje de calidad también tremendos en México y en el mundo. Entonces anhelamos este bienestar, valores y aprendizaje, pero la realidad es que estamos muy lejos de ello. Y algo bien interesante es que se ha visto que la educación socioemocional, entendida como ese proceso por el que podemos adquirir habilidades como el conocernos, el regular nuestras emociones, el poder empatizar con otras personas, con otras, colaborar con otros y tomar decisiones responsables y autónomas, se ha visto que justamente abona a nuestro bienestar, en particular cultivando una parte interna del bienestar que le llamamos el bienestar emocional. También abona, por ejemplo, a los valores, porque la educación socioemocional resulta que es la base para tener una vida ética. Si pensamos, por ejemplo, en lo que decías, como esta mente individualista o la incapacidad de hacer comunidades, etcétera, pues nos ha llevado a un estado de deterioro. Justamente entre las habilidades socioemocionales, pues está el poder aprender a empatizar con personas que son muy diferentes a nosotros, aprender a colaborar, ¿no? Encontrar metas comunes, aun cuando entre nosotros a lo mejor no nos caemos bien, ¿no? Y por supuesto esto requiere aprender a regular nuestras emociones, tener un gran autoconocimiento, tener también la capacidad de tomar decisiones responsables y autónomas. Entonces, la educación socioemocional abona al bienestar, abona a esta vida con más valores, una visión más colectiva que nos pueda ayudar a enfrentar justo estos retos que son globales y que no podemos enfrentar ni de manera individual, ni de manera, yo diría, como comunidades aisladas, sino que se tienen que enfrentar de una forma global. Entonces, en este sentido, también son la base de habilidades, pues, de ciudadanos globales, ¿no? Dentro de este contexto, y muchísimas gracias, qué buena patada de salida te echaste ahorita, Emiliana, porque además diste un contexto muy filosófico, también muy amplio, como debe ser, creo, este tema, ¿no? No se puede tratar de otra manera, creo yo. Tiene que estar en el centro de la discusión, pues el humanismo, qué entendemos por él, y en fin, ya nos están llegando algunos comentarios de que si nos faltó mencionar la fraternidad, la solidaridad, pues también nos faltó yo respondo por ella, ¿no? Me parece que también nos faltó. De hecho, es una fuente de vitalidad, ¿no es así? El hecho de tener amistades, de tener un núcleo social, de tener
un círculo en el cual uno puede confiar. Eso se ha visto incluso en términos de longevidad, ¿no? Quienes tienen los pueblos más longevos son pueblos que tienen una cercanía social muy distante a lo que pasa en otras sociedades donde el individualismo prevalece. Ximena, dentro de este contexto, ¿esto es algo que aprendemos de manera innata, que lo aprendemos un poco al garete en la familia, con lo que nos cuentan, con discusiones como estas? ¿Debiera ser parte formal de un currículum educativo en nuestro país? Para no ir más lejos. A mí me parece que estos fenómenos que ya retoma Emiliana, algunos se aprenden, algunos se reproducen dentro de las estructuras sociales y culturales y por lo tanto se adquieren, no necesariamente de manera explícita, sino de manera implícita. Los estructuralistas constructivistas franceses como Bourdieu, como Passereau, pues ya nos adelantaban de este tipo de situaciones de reproducción, por ejemplo, de las violencias estructurales, por ejemplo, de fenómenos que nos atañen a todos en términos del bienestar, como ya mencionaba Emiliana, y por lo tanto, bueno, yo te diría, sí se aprenden, no creo que nadie nazca con una gana o con una predisposición al malestar en lugar del bienestar, de tal suerte que, bueno, en la escuela nuestra misión como educadores tendría que ser revisar, y la educación emocional, pues ahí juega un papel importante. Las habilidades socioemocionales son la plataforma justamente para mirar críticamente y finalmente desde esta mirada introspectiva estos efectos que puede tener el contexto social, cultural y ambiental en nuestras vidas. Yo creo que en ese mismo sentido me parece que un autor que lo pone muy bien, esta problemática que estamos viviendo tan compleja, es Otto Scharmer, quien nos advierte de la gran división que hay actualmente en tres planos de la vida humana. El primer plano tiene que ver con una división que tiene el ser humano con los otros. Nos hemos ido alienando, separando de los demás, haciendo vidas cada vez más individuales, más recogidas, y bueno, pues la pandemia viene a acentuar esto en el confinamiento o en el aislamiento social. El segundo plano que tiene que ver con esta división que plantea Scharmer tiene que ver con una suerte de separación, y esta ya mucho más longeva, con el medio ambiente. Hemos mirado siempre al mundo, a nuestro ser y estar, a esa pregunta existencial que hacían hace un momento, desde una mirada antropocéntrica. El ser humano se ve a sí mismo desde hace ya muchos siglos como el centro de las acciones, el centro de las decisiones y el centro mismo de la conciencia existencial. Y entonces hemos puesto de lado un poco la vida en general, la vida que además de la que dependemos nosotros. Y finalmente una división muy importante para las habilidades socioemocionales y la educación socioemocional, que es una división con el propio ser, una división conmigo mismo, en donde he perdido probablemente contacto conmigo mismo y me he comenzado a enajenar cada vez más con la información circundante, con las redes sociales, por ejemplo, con los medios de información, con la cantidad de, diría yo, estímulos que hay para consumir a un ser humano, y que por lo tanto nos van separando de esa pregunta fundamental que ya hacían de quién soy yo, qué quiero, hacia dónde dirijo mi propósito de vida y cómo me relaciono con los demás en ese propósito de vida. Yo creo que ahí también la educación en este momento tendría que jugar un papel preponderante para regresar justamente a esa encrucijada y tratar de ir cerrando estos huecos. Finalmente, los fenómenos que vivimos hoy en día, los fenómenos globales como la pandemia, pues son el resultado de las acciones pasadas. Es decir, no hay una gratuidad ni tampoco una espontaneidad en estos fenómenos. Tienen que ver con una suerte de irresponsabilidad organizada que hemos venido tejiendo a lo largo de los siglos. Si me preguntaras, ¿este siglo se parece a los fabulosos 20? No, me parece que no. Me parece que los fabulosos 20 se creía en el mito, pues en ese mito tan bonito que era la ilusión del crecimiento infinito, creernos que estábamos en un planeta con recursos infinitos y que la ciencia y la tecnología nos iban a resolver todos nuestros males. Me parece que los males que vive hoy este planeta, esta sociedad, México en particular, pues hoy sabemos que ni el planeta tiene recursos infinitos, los recursos se están acabando, tenemos una crisis hídrica en este país, necesitamos aprender a organizarnos, a cooperar, para justamente lidiar con este tipo de fenómenos, pero también sabemos hoy en día
que este bienestar emocional del que hablaba Emiliana, esta idea de felicidad, bueno, pues tampoco nos viene en este sentido de posibilidad de consumir o de la propiedad privada o de tener en términos materiales, sino que más bien tiene que ver con la posibilidad de tejer justamente relaciones, por un lado, es decir, tener relaciones interpersonales productivas, positivas, interrelacionales en términos también de generar redes de apoyo, esto fue muy claro en la pandemia, y finalmente, y paradójicamente diría yo, cultivar un sentido de autonomía, un sentido de eficacia que me dé la posibilidad de construir esperanza hacia lo que sigue, puesto que este ya no es el siglo XX, este es el siglo XXI, y vamos a caminar a retos mucho más complejos, con una demografía mucho más vasta en el planeta. Entonces necesito desarrollar paradójicamente autonomía para lidiar con eficacia y con sentido de agencia con estas complejidades que representará el mundo natural, el mundo laboral y por supuesto las relaciones sociales, pero también, y por eso paradójicamente, necesito desarrollar habilidades de colaboración. Necesito aprender a negociar. Necesito saber que no siempre voy a ganar, pero que puedo llegar al mejor compromiso posible para salvaguardar la integridad mía y de los demás. Es decir, hoy más que nunca necesitamos trabajar en pos de una conciencia del cuidado común, de la conciencia del otro, porque finalmente será el otro y yo quien tengamos que trabajar en conjunto para resolver los fenómenos, las problemáticas y los retos que ya se avistan hacia un futuro que nuevamente no se parece al futuro que nos predisponía aquel siglo XX. Pues por lo que parece somos una especie en vías de convertirnos en ostiones, ¿no? O algo parecido, almejas, cada vez más enconchados, cada vez más ensimismados, y al mismo tiempo con contradicciones muy profundas. Parecería una pregunta que me viene a la mente de inmediato, si somos insaciables. Es decir, vivimos en una etapa históricamente vista. Llevamos ahorita el periodo más prolongado en la historia de la humanidad de paz, por ejemplo. Ha habido guerras aisladas, sí las hay, las sigue habiendo, pero en el conjunto, en el colectivo de la humanidad, es una de las etapas más pacíficas la que hemos vivido en los últimos 75 años. Tenemos uno de los niveles de ingreso y de educación más altos de la historia, de conectividad, de capacidad de movimiento, de libertades incluso. Los índices de libertad han crecido mucho. Hace no demasiadas décadas en un país vecino aquí nuestro todavía había una segregación institucionalizada frente a las poblaciones de piel oscura. Ahora, ¿cómo? Me parece que lo que tendríamos que hacer hoy es aterrizar un poco esto, porque uno de los problemas que hay es que yo creo que todo el mundo que nos está escuchando está en coincidencia en que son problemas muy agudos, pero es al mismo tiempo áreas de la vida de los seres humanos que no valoramos. No parecemos cuantificarlas. No hay un spa del alma, digamos. Hay spas para otras cosas, pero para esto no. Son, digamos, productos que están como por ahí un poco para los ratos libres, ¿no? No sé si me explico. Pareciera que esto es como secundario. Y claro, cuando estamos un sábado en la tarde y tranquilo, platicando con gente cercana, estos son los temas que salen y no los estamos atendiendo. ¿Cómo podemos hacer que el colectivo, cuando menos tome conciencia, más allá de un webinar como este, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que el colectivo pueda entender y valorar esto también? Que no es una cuestión, no es una mercancía como cualquier otra de la que estamos hablando el día de hoy. No sé si en el mismo orden, Emiliana, quisiera centrarle ese tema. Claro. Creo que algo bien importante es justamente alinearlo con lo que queremos cada uno, ¿no? Y el propósito de lo que estamos haciendo y esta búsqueda constante que tenemos los seres humanos de bienestar. Y, por ejemplo, también la OCDE define como el propósito principal de la educación el bienestar. Pero el bienestar tiene múltiples dimensiones. El doctor Rafael Vizcarra tiene un modelo muy sencillo, pero muy claro, donde reconoce al menos 5 dimensiones del bienestar, ¿no? Dice que hay una dimensión material, que pareciera que es una de la que tenemos la vista muy fija. Hay una dimensión física del bienestar,
que está relacionada con nuestro cuerpo, hay una dimensión social que está relacionada con nuestras relaciones, una dimensión profesional que incluso podemos verla desde los niños pequeñitos cuando logran algo, cómo genera ese placer, ¿no? Ese bienestar. Pero hay una dimensión emocional del bienestar, que es la que ha estado pareciera que olvidada, como dices, relegada para los fines de semana o para cuando tengo tiempo. Pero el problema o el tema aquí es que tú puedes tener cubiertas la dimensión material, física, social y profesional de tu vida. Conocemos personas, ¿no?, muy famosas que tienen todo esto resuelto materialmente, que son jóvenes, saludables, etc. Sin embargo, tienen aún así ansiedad, estrés, frustración, insatisfacción, al grado de abusar de otros o de dañarse a sí mismos. Sí. Y por el otro lado, también tenemos muchos ejemplos en la historia y probablemente cada uno de nosotros tenemos en nuestra propia vida ejemplos de personas que, por ejemplo, a lo mejor pasan por problemas de salud física, han tenido que estar aislados, como les ha pasado a tantas personas con la pandemia. También han tenido dificultades profesionales de incertidumbre, como también tantas otras personas, ¿verdad? Y incluso materialmente tampoco tienen todo resuelto, pero aún así en esas situaciones tienen una dimensión de calma, de perspectiva, de deseo y capacidad de conectarse con otros y también de seguir adelante, como decía Ximena, esa esperanza y ese sentido de eficacia de que puedo seguir adelante, que les permite justamente ser resilientes y poder enfrentar esa adversidad. Y que cuando están en condiciones un poquito más nutritivas, pues justamente esa es la base del florecimiento. Entonces el bienestar emocional no se refiere a que estemos todo el tiempo contentos, no es algo ni siquiera deseable, ¿verdad? Sino es esa dimensión interna que nos permite salir adelante ante la adversidad y también florecer. Y la gran noticia es que esto se puede desarrollar, ¿no? También antes se decía como que, bueno, pues el bienestar, ¿qué será? Una cuestión de suerte, una cuestión de eso, ¿no? De si acumulación de cosas, ya sabemos que no, sino que esta dimensión interna del bienestar emocional, de hecho se ha estudiado desde el punto de vista, por ejemplo, de las neurociencias y neurocientíficos como Richard Davidson, por ejemplo, han identificado 4 grandes pilares, ¿no? Que en nuestra organización, por cuestiones didácticas, les llamamos los ABCDs del bienestar emocional, que este bienestar tiene que ver con tener una mente atenta, presente, con esa capacidad de desarrollar la B de bondad, le llamamos a todo esto que tiene que ver con la empatía, el aprecio por el otro, la colaboración, una mente clara que discierne, que se da cuenta de las historias que nos traen las emociones, ¿no? De todas estas maneras en que nos sesgan, y un sentido de propósito y de dirección muy claro. Todo esto son como bases sobre la cual se construyen otras habilidades más complejas, como todas las socioemocionales que hemos mencionado, y que sabemos que se pueden desarrollar de manera explícita a lo largo de toda la vida. Hay algunas ventanas de desarrollo donde el cerebro es más plástico. Por ejemplo, sabemos que en la primera infancia, incluso hay estudios económicos, ¿no?, por el Premio Nobel de Economía, James Heckman, que desarrollar las habilidades socioemocionales en la primera infancia es una de las mejores estrategias para disminuir la desigualdad. Y sabemos que ahí es cuando nuestro cerebro está más listo para desarrollar esa arquitectura. Pero la verdad es que a lo largo de toda la vida podemos desarrollarlas, y también se ha visto que el invertir en el desarrollo de estas capacidades en los adultos, en los maestros, maestras, padres y madres de familia, en las empresas, es realmente lo que va a hacer que ese cambio sistémico suceda. Ximena, un poco generas muchísimas reflexiones, Emiliana, con lo que nos estás diciendo. Es muy, muy rico la presentación. Simplemente el concepto de bienestar ya bien desglosado. A veces como hablamos de conceptos como la igualdad o como eso, el bienestar, la felicidad, y ni siquiera tenemos claro, ni el que la está diciendo, qué entiende por felicidad. Y habría que preguntar, mi fulano, ¿cuándo eras feliz? Ah, pues yo me acuerdo una tarde, un día en una alberca, no sé, ¿no? Ese es el concepto de felicidad, pues quédate en la alberca, ¿no? Pues diría uno, ¿no? Pues sería muy fácil, ¿no? Pero ¿no será un poco, Ximena, que una de las cosas que ha, digamos, dominado más la cultura mundial de los últimos, quizá de los años desde la posguerra para acá, tiene tanto que ver con el consumismo, con el bienestar? La primera vez que mencionabas, Emiliana, del bienestar material,
que acabamos también consumiéndonos unos a los otros, es decir, que nuestros semejantes son una materia de consumo, como puede ser comprar un coche, casi compro a una persona, o compro su voluntad, o de repente cuántas veces no hemos estado en reuniones donde se invita a ese que es muy simpático porque cuenta muy buenos chistes, pues no hace falta pagarle, ¿no? ¿Verdad? Le pusimos un plato y un cubierto, pero pues, faltaría nomás pagarle. No nos vamos como canibalizando de una manera, pues digámoslo, cada día más evidente entre los seres humanos, objetivizando quizás, haciéndonos instrumentos de algo. Yo creo que es una cuestión también cultural. Me parece que las culturas individualistas que emergieron con gran fuerza desde la Revolución Industrial y finalmente el siglo pasado, desde esos fabulosos 20, pues creció, por supuesto, esta imagen del individualismo, de la persona, del individuo como todopoderoso para alcanzar un destino. Me parece que ese mito, pues es un mito que necesitamos revisar, porque yo decía hace un momento que para este siglo XXI y lo que sigue, necesitaremos paradójicamente autonomía, es decir, una agencia individual, pero también capacidad de colaboración, es decir, una mirada que trasciende lo egocéntrico para pasar más bien a una mirada ecocéntrica, desde donde podamos mirarnos a nosotros, claro está, pero saber mirar al otro. Yo creo que en ese sentido también surgieron en el ámbito de lo que es o son las artes o la cultura de cultivar el bienestar y particularmente desde la psicología positiva, pues varias versiones acerca de cómo construir bienestar. Y una de ellas sin duda se centraba en esta idea, y hay un libro muy famoso que se llamaba Yo estoy bien, tú estás bien, en esta idea de cultivarse uno mismo en ese estado de bienestar, en esa posibilidad de desde uno mismo cambiar y entonces cambiar lo otro. Yo creo que hoy en día sabemos que esta es una mirada un tanto ingenua. Me parece que no podemos dejar de lado, y esta es una de las críticas más fuertes que se le hace a la educación socioemocional. De hecho, hace un par de semanas se publicó un artículo con una crítica fuertísima en este sentido. No podemos dejar de lado el hecho de que no basta con que yo esté bien para que las cosas estén bien. Necesitamos para estos problemas complejos soluciones y trabajo igualmente complejo y sistémico. Tenemos también estudios, ¿verdad? Como desde la economía y la sociología, por ejemplo, de Chetty en Harvard, que sabemos que si el cambio es sistémico, estructural, si le damos las bases para el desarrollo integral, una educación de calidad, alimentación nutrimental, logramos mejores cambios, no solamente en el bienestar socioemocional, sino en todos los bienestares. Me parece que es momento de trascender justamente esa imagen egocéntrica de yo sentirme bien aunque los demás estén mal, en esta idea de yo estaré bien y por lo tanto el mundo se verá mejor. Yo creo que necesitamos también transitar de este optimismo ingenuo, de creer que las cosas van a pasar y de que después todo estará bien, como para volvernos más bien, como decía Víctor Frankl, unos optimistas trágicos, en donde podamos vernos a nosotros mismos dentro de este proceso de transformación, pero junto con los demás. Yo creo que si hay algo que ha aprendido la educación socioemocional desde sus orígenes, por ahí de la década de los 90 hasta ahorita, es justamente que va orientada no tanto al bienestar individual, sino a la búsqueda de un bienestar colectivo. Emiliana citaba al doctor Rafael Vizquerra y me parece importante aquí subrayar que ese modelo de bienestar del que partían estos comentarios no hace referencia únicamente a la persona como individuo, sino más bien al ecosistema que conformamos todas y todos, y finalmente también en este ecosistema ampliado que tiene que ver con este planeta. Entonces yo creo que estamos ya en un punto, en este siglo XXI, en donde sabemos que yo puedo estar bien, pero seguro estaría mejor si tú también estuvieras bien. Y entonces, en ese sentido, necesitamos hacer esfuerzos colectivos para poder desarrollar, sí, el sentido de autonomía, esa identidad individual, subjetiva, que nos hace ser únicos y diferentes a cada uno de nosotros, pero en el marco de una mirada ecocéntrica, en donde podamos generar incluso cambios, transformaciones a nivel sistémico, por lo tanto a nivel estructural.
Pues bueno, esta crisis que estamos viviendo, ¿ustedes creen que nos va? Hay varios puntos que tú has mencionado ahorita, Ximena, por ejemplo, de cómo, por más que nos hemos querido desvincular del entorno, de repente hay un toque ahí en la puerta y nos trae un bicho, ¿no? Que es parte de la naturaleza, ¿verdad? Es parte del ecosistema. Y pues puede ser una especie como de castigo, de que igual que hemos nosotros eliminado una cantidad de especies muy importantes con nuestra acción, los humanos, ahora viene la venganza, esta no de Moctezuma, sino de la naturaleza hacia nosotros, y nos toca en la puerta. Es decir, sí nos obliga a vincularnos de una manera distinta y nos ha obligado a querer o no actuar de una manera diferente, por lo menos en el último año a nivel mundial. Esto, regreso contigo, Ximena, y luego regresamos con Emiliana. ¿Sientes que va a haber cambios, digamos, duraderos, perdurables a partir de lo que estamos viviendo? Me parece que sí. Yo me atrevería a decir que hemos aprendido a vivir de otra manera y hemos tomado conciencia de cuestiones que estaban un poco borrosas o en algunos casos olvidadas. Entonces, yo esperaría que sí, porque finalmente también la voz del siglo XXI, la voz cantante, la llevan los jóvenes, quienes no han parado de recordarnos que tenemos un compromiso como buenos ancestros que deberíamos de ser de las generaciones futuras, con ellos y con quienes siguen. Y entonces, en este sentido, yo creo que la pandemia, este momento de pausa en la humanidad, este momento que nos ha hecho voltear a vernos a nosotros mismos y a los demás alrededor, ha sido un buen momento para repensarnos. Al menos en el territorio de lo educativo, en el ámbito de las escuelas, este es un momento muy afortunado para replantear el sentido de la educación, el sentido de la escolarización y finalmente el sentido que queremos darle a ese proyecto de vida que está en las manos de los educadores. En términos de los hacedores de política pública, me parece que también este ha sido un momento fundamental para replantear hacia dónde llevamos los compromisos de desarrollo social. Basta escuchar, ¿verdad?, los acuerdos a los que se llegó en Glasgow hace un par de semanas para saber que estamos conscientes hoy que si las soluciones no son sistémicas y encaminadas a la justicia social, entonces incluso la educación socioemocional habrá fracasado. Me parece que la educación socioemocional, el desarrollo de estas habilidades socioemocionales van o debieran ir encaminadas a la articulación sistémica de todas estas otras soluciones que se plantean. Y en ese sentido yo te diría que están aquí para quedarse algunas cuestiones. Sí, me parece que sí, porque finalmente también como estragos o efectos secundarios de lo que fue una pandemia por un virus que salió de su hábitat, por esta depredación que puede llegar a ser el ser humano de los recursos naturales, ha dejado también estragos en esta otra parte que ya mencionaba Emiliana, que tiene que ver con el bienestar emocional, esta crisis psicológica que nos hace repensar si queremos vivir confinados o si mejor aprendemos a vivir bien organizados. Emiliana, ¿qué añadirías? Yo creo que ahí la palabra frivolidad también aparece mucho, ¿no? Es decir, hemos ido cayendo en una suerte de culto al confort que lleva a mucha frivolidad y a premiar el menor esfuerzo posible. Incluso lo ve uno en algunos de los seminarios que hemos hecho previamente, como algunas generaciones creen que se llega a, lo voy a poner nada más en el éxito económico, con algo de suerte, contactos, habilidad, audacia y poco esfuerzo, incluso poco estudio. Pero gente que llega y toca la puerta de un empleo y quiere ser director general a la semana, cuando normalmente esto a lo mejor es un proceso de 10 años o no sé cómo decirlo. ¿Qué nos está sucediendo en esa parte, Emiliana? Y también si lo puedes ligar a los cambios a los que se refería Ximena, producto de esta pandemia. ¿Qué humanidad nos espera para adelante a partir de esto de la pandemia? Claro, pues yo coincido totalmente con Ximena que esta pandemia ha arrojado luz sobre muchos aspectos de nuestra vida, de nuestro comportamiento, que nos da una oportunidad de replantearnos las cosas en el campo educativo, en el campo personal, en el campo también empresarial y económico, si ya de por sí teníamos que la tecnología estaba avanzando
en un ritmo exponencial, todavía esto se hizo aún más rápido con la llegada de la pandemia, ¿no? Y la adquisición, pues, de habilidades digitales que algunas personas se resistían a tener y que ahora la pandemia nos arrojó en esa dirección. Entonces, esto es algo que tenemos de frente, y ese cinismo y esa frivolidad de de la que mencionas, es algo, de hecho, que también he conversado mucho con los profesores, porque cuando hablábamos, por ejemplo, de cómo solucionar o cómo contribuir a la solución de estos problemas tan grandes como la desigualdad, la violencia que vivimos, etcétera, uno de los temas que salían es, pero ¿cómo le hago si siento que mis vecinos no les importa, ¿no? O que creen que esto se resuelve sin cambios realmente estructurales como los que hablaba Ximena anteriormente. Entonces, algo que es bien importante, creo, para que estos cambios que estamos viviendo de la pandemia se vuelvan realmente una oportunidad y no sigan ensanchando la brecha de desigualdad que sabemos que pasa, no sigan agudizando los problemas, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, de desentendimiento o volvernos ostras, como decías, ¿no? Que unas personas pues ya también todavía te acostumbras a vivir incluso en tu lugar cerradito, ¿no? Ya aprendiste. Yo tengo los lentes de realidad virtual, te metes en tu realidad virtual y te olvidas, ¿no? Totalmente del mundo. Entonces yo creo que es urgente poder realmente implementar, ¿no? Programas de educación socioemocional con esta mirada más sistémica, poder impulsarnos unos a otros a salir de esta concha y poder aprovechar esta oportunidad y este dolor que todos hemos sentido. Yo creo que con la pandemia, aunque incluso las familias que han tenido la suerte de no tener una pérdida o que han tenido la suerte de no tener a alguien enfermo de gravedad, pues no han sido exentos de sufrir la angustia, el miedo, de pues ver todo lo que nos está pasando, ¿no? Y esto no tiene que ser algo necesariamente negativo, sino, como decía también Ximena, ¿no? Pues este optimismo de que tenemos la oportunidad de cambiar las cosas, pero de que también si nos dormimos, podemos agravarlas, ¿no? Podemos seguir enconchándonos más, podemos seguir, lo sabemos, como la violencia también ha incrementado en algunos aspectos, la salud mental está en una crisis muy devastadora. Entonces, lo que yo agregaría es ese llamado de urgencia, ¿no? A que no podemos dormirnos, a que todos los que tienen organizaciones, etcétera, poder empezar a desarrollar estas habilidades. Y también tener muy en cuenta este concepto de interdependencia. El concepto de interdependencia es esencial en la educación socioemocional, y pues vimos, ¿no? Cómo algo surge, un bicho en China, y al rato tenemos todo el mundo, ¿no? En una crisis mundial. Pero también, ¿no? Pues las soluciones, cómo podemos, lo positivo, cómo podemos hacer que se expanda por el mundo, porque la realidad es que estamos interconectados completamente. Nuestras acciones tienen un impacto no solamente en las personas cercanas, sino que tienen un impacto global. Entonces creo que pensar en este concepto de interdependencia es también esencial. Y ahí quería llegar, qué afortunado el comentario que haces, quería llegar a una parte que tiene que ver con la cuarta revolución industrial y o todo el tema de la forma como nos conectamos ahora. Me parece que estamos más conectados que nunca antes en la historia de la humanidad y probablemente peor comunicados. O sea, el fondo, digamos, las conversaciones de fondo, la indagación espiritual incluso se hace muy pobre. Y quizá antes de pasar a las preguntas que se van multiplicando aquí, un comentario de parte de ustedes de pues esta imagen del niño frente a su iPad, ahí solito, y si el papá le dice, ¿cómo estás? Ni siquiera voltean a verlo. La imagen del niño que está hablando con alguien que está a miles de kilómetros, pero no puede comunicarse con su hermano. ¿A qué nos está llevando esto? O sea, estamos produciendo un ser humano como los que decías ahorita, Ximena, de Schrammer, ¿no? ¿Verdad? Encerrado frente a su sociedad, frente al entorno ambiental y frente a uno mismo. ¿Qué nos queda por cerrar? Y luego cuando tenemos estos aparatos que son pues, una bendición y una maldición a la vez, ¿cómo lo valoran esto? Y con eso quizá ya pasamos a las preguntas, si les parece. Pues me parece que, sí, me parece que todos estos fenómenos que se retoman ahora, pues tienen que ver con este cambio acelerado que hay en el mundo.
cada año, me atrevería a decir, a partir de las últimas 2 décadas, ha sido un laboratorio acelerado para entender qué efectos tienen ciertas cuestiones en nuestras vidas. Una de ellas, pues efectivamente, ha sido la tecnología, es decir, no sabemos porque no sabemos el efecto que tiene este consumo de información constante en nuestros estados cognitivos, nuestros estados socioafectivos. Apenas empezamos a entender, por ejemplo, qué efecto tiene el que los niños jueguen cierto tipo de videojuegos, cierto número de horas que estén conectados en la salud mental, por ejemplo. Así como tampoco sabemos qué efectos va a tener a la larga este periodo de confinamiento que tuvimos que vivir por el cambio forzado que nos generó la contingencia sanitaria. Es decir, este mundo complejo y además rápidamente cambiante va generando escenarios que ameritan ser estudiados, pero que nos ganan en el tiempo de evolución de estos mismos fenómenos. Me parece que en ese sentido, y por eso es importante replantear estas habilidades de las que hablábamos al inicio, estas habilidades socioemocionales, son importantes de llevar a la formación de una persona, porque necesitamos justamente estar atentos a nosotros mismos, atentos al otro y atentos a toda esta serie de estímulos que llegan a nuestra vida. Vivimos en el mundo de la sobreconectividad, de la sobreinformación y del sobreconsumo, y necesitaríamos empezar a pensar en esos efectos de manera crítica. Hablando de estas habilidades socioemocionales también y su impacto o su importancia en este mundo tan complejo y tan cambiante, bueno, pues yo diría que necesitamos empezar a pensar la educación desde la escolarización básica, es decir, desde el preescolar, en términos de ir generando no solamente las clásicas, digamos, habilidades socioemocionales, que serían la regulación emocional, el autoconocimiento, sino empezar a gestar estas dentro de estructuras mucho más amplias que nos permitan entender justamente este mundo que vivimos. Por ejemplo, hay que formar carácter en términos de una mentalidad de crecimiento, de una capacidad de resiliencia, de una capacidad también de compromiso y perseverancia con lo que hacemos y con qué nos comprometemos. De manera que podemos ir cerrando esos huecos de los que hablaba Schrammer. Hay que construir habilidades socioemocionales, pero con conciencia de ciudadanía también, con una conciencia, como ya decía Emiliana, de ética y cuidado hacia mí mismo y hacia los demás. De manera que mis decisiones, esas decisiones que yo tome alrededor de lo que hago, cómo lo hago, qué dejo hacer a mi hijo o cómo lo hago con mi hijo o qué hacemos desde la escuela, pues justamente lleven esa idea de responsabilidad. Me parece también que hay que desarrollar la creatividad. Este es un mundo que va a requerir en este acelere de innovación constante, de innovación no solamente en términos de la tecnología científica, que es lo que normalmente asociamos, sino también de nosotros mismos. Me parece que en ese sentido, si hubiéramos podido prevenir o predecir esta pandemia, en términos de la educación, hubiéramos tomado una mirada mucho más creativa, mucho más innovadora, no solamente de los procesos didácticos, sino también del diseño de las currículas. ¿Te refieres a si lo hubiéramos podido anticipar? Claro, si hubiéramos podido decir, y en el 2019, en diciembre, va a surgir esto, en el 2020 vamos a estar así, ¿no? Me parece que necesitamos empezar a pensar más en función de los tiempos y los procesos que estamos viviendo. ¿No crees que las crisis también han sido un factor de unión? O sea, cuando encontramos... Por supuesto. Es decir, como parte de esta necesidad de readaptación súbita, se generan también crecimientos postraumáticos, les decimos en la psicología, porque nos permiten revalorar justamente dónde estábamos, cómo estábamos, qué hacíamos, cómo lo hacíamos, y eso genera no solamente unión, por ejemplo, en términos de las relaciones interpersonales, el trabajo colegiado que han hecho los maestros ahora durante la pandemia, me parece que nunca lo habíamos visto. La revalorización de la familia, ahora que hemos estado confinados, es algo muy positivo. Pero aquí la invitación sería a que necesitamos, particularmente yo diría desde el ámbito de la formación, sobre todo porque ahí empiezan estos procesos de inculturación y estos procesos de habilitación, necesitamos empezar a pensar con una velocidad y con una estrategia acorde a los tiempos cambiantes. La educación necesita repensarse en función de las necesidades no solamente presentes, sino sobre todo anticipando ahora sí lo que pudieran ser los sucesos a futuro, como decía John Dewey.
Habrá que estar más a las vivas, tener mayor capacidad de adaptación, flexibilidad. Emiliana, cerrando un poco este capítulo de las redes y de la forma en que nos comunicamos o nos interactuamos hoy día. Claro, ahí yo quisiera agregar un comentario que dio Yuval Harari, que decía que además de estar todos hiperconectados, también estamos continuamente sometidos a un montón de algoritmos que pues nos conocen cada vez de manera más sofisticada, ¿no? Cada vez identifican lo que nos gusta por nuestros clics, por el tiempo que pasamos en una página, incluso ya hay formas de reconocimiento facial y esa tecnología sigue haciéndose cada vez más refinada sin que nosotros siquiera seamos conscientes de ellos. Entonces, uno también de los peligros que tenemos al estar frente a esta hiperconectividad, intercambio de datos constantemente, es que pareciera que los algoritmos muy pronto van a conocernos mejor de lo que nosotros mismos. Y el peligro de esto es que también somos manipulados constantemente por ellos. Actualmente a nivel comercial, ¿no? Los algoritmos están hechos para hacernos comprar cosas, pero en muy poco tiempo, si no es que ya ahora, somos sujetos de manipulación por esos algoritmos y las personas que los están diseñando. Entonces, con más razón, también esta necesidad de trabajar con nuestro autoconocimiento y, como decía Ximena, con la autonomía y con el sentido de agencia real, porque si no, lo hacemos nosotros y si no ayudamos a que nuestros niños, niñas y jóvenes desarrollen esas habilidades básicas, pues van a ser esos algoritmos y las personas detrás los que estén tomando las decisiones, ¿no? Entonces también para la libertad es esencial eso. Sí. De hecho, viene muy a tono que es mencionar la palabra libertad ahora al final, porque hay varias preguntas aquí que tienen que ver con cómo proteger nuestra salud mental en tiempos electorales. No sé quién quiere entrarle. Aquí Ale Moreno es muy provocadora y nos dice que, bueno, les pide compartir algunas lecturas. Eso lo podemos hacer si les parece al final. Pero sí, dice que en un periodo electoral pues hay una polarización natural que se da, un contraste de ideas, choques, algunas cosas más altisonantes, y cómo protegemos nuestra salud mental en tiempos electorales. A ver, ¿quién quiere entrarle? Quizá nuestra psicóloga de cabecera, Ximena, a ver. Bueno, yo les recomiendo como referencia un libro fantástico que escribió el doctor Vizquerra, Rafael Vizquerra, que se llama justamente Política y Emociones. Me parece que nos viene muy a tono, muy bien para hablar de esto. Yo aquí simplemente diría, tomemos en cuenta algo que sabemos muy bien del campo de las emociones, que es que las emociones se contagian rápidamente, particularmente las emociones aflictivas. Si una noticia, por ejemplo, tiene el componente de generar primero sorpresa o desconcierto, ¡ay, no lo hubiera creído! Y luego enojo, no puede ser. Y luego miedo, y Dios mío, ¿qué va a pasar? Entonces ya pegó, es decir, esta noticia se va a transmitir y esas emociones se van a viralizar. Entonces, seamos cuidadosos en términos de qué consumimos y cómo lo consumimos. Emiliana hablaba de este hackeo mental del que habla Harari, en términos de justamente cómo estas informaciones, estas noticias que llegan, además de manera súbita y torrencial a nuestras redes sociales en particular, generan emociones, particularmente en épocas electorales. Lo vimos en los Estados Unidos en la elección presidencial que tuvo lugar no hace mucho y vimos cómo esas emociones que se contagian generan disposiciones para la acción, disposiciones para el pensamiento y disposiciones actitudinales. Entonces, seamos cuidadosos y aquí es en donde entran nuestras habilidades de cabecera, seamos autorregulados, entendiendo que, primero, críticos, ¿en dónde, de dónde viene la fuente? Esta noticia que recibo, esto que dice este político o este otro, ¿cuál es la fuente? ¿Qué tan veraz es esto? Las noticias falsas que circulan hoy por todas partes en esta era de la posverdad son especialistas en despertar estas emociones contagiosas. Entonces yo les diría, seamos críticos, seamos autorregulados y seamos sobre todo muy conscientes de que estas emociones se contagian, generan disposiciones a la acción y pensemos con esta claridad, decíamos de autonomía, pero a la vez de colectividad, qué clase de acciones estamos dispuestos o estamos comprometidos a adoptar de tal suerte que podamos, al final del día, salvaguardar el bienestar.
Sí, son prescripciones muy alarmantes las que nos das, porque la clase política se ha dedicado en tiempos recientes a radicalizar, a polarizar, a dividir. Es raro el político que busca unificar, que busca, incluso en casos de pandemia, ¿no es cierto? Que sería como un enemigo externo que casi viene del espacio exterior, no tiene nombre, ni ideología, ni partido político, y de repente se utiliza para dividir a las sociedades. Cuando podrían decir, no, ahora sí todos unidos frente a este fenómeno curiosísimo que nos ha tocado enfrentar. Pues, como dices, esto es contagioso esto, Ximena. O sea, se hace una, digo, viene a la mente la etapa del fascismo italiano, del nazismo en Alemania, etcétera, de cómo se hacían estos grandes contagios, ¿no es cierto? Encontrando enemigos, miedos comunes. Y bueno, vienen algunas preguntas en esa dirección muy puntuales, como una de Lorraine Keller, que nos pregunta cómo pasamos a la acción, cómo nos unimos para que estas mejoras, estos planteamientos que ustedes han hecho sean más efectivos. Quizá Emiliana quiere entrar con esto. Claro, creo que lo primero es empezando a tomar responsabilidad sobre nuestro mundo interno, ¿no? Aventarnos a a leer libros, a participar en seminarios, a empezar a practicar nosotros mismos nuevas habilidades que nos ayuden a conocernos más a profundidad, a identificar nuestros sesgos, a trabajar con estas emociones que ahorita, como dice Ximena, se van a contagiar, ¿no? Y entonces también cuando estamos, por ejemplo, enojados, etcétera, identificar cuáles son los pensamientos que están detrás de esas emociones. Todas las emociones no solamente son un fenómeno fisiológico, sino también son psicológicas, ¿no? Y nos entintan nuestra perspectiva. Nos hacen, en particular, por ejemplo, el enojo, el miedo, etcétera, centrarnos mucho en el yo, lo mío y el para mí. Entonces, empezar a identificar esas historias que nosotros tenemos y poder empezar a practicar nuevas técnicas de autorregulación, técnicas para calmar a la mente, para darle claridad, para analizar los pensamientos detrás de las emociones y, por supuesto, también técnicas para incrementar nuestro círculo de empatía, ¿no? Entonces, algo que también sabemos es que si bien, por ejemplo, la empatía, el deseo de cuidado, etcétera, todos esos son elementos que ya tenemos preprogramados por ser seres sociales. Sin embargo, también en el proceso de desarrollo, pues tenemos esta tendencia a generar la división entre yo y los míos y los otros. Entonces, por eso es que necesitamos sí entrenarnos de manera intencional y con técnicas para poder ampliar ese ciclo de empatía y aquellos que ahorita están en mi cajita de los otros o los que no me interesan o los que son enemigos, pues poder ponerme en sus zapatos, identificar lo que tengo en común con ellos y poder empezar a ampliar el círculo de empatía que me permita después dialogar, colaborar y llegar a acuerdos en general. Entonces, mi invitación personal sería, pues practiquemos, ¿no? Primero nosotros en casa, nosotros con las personas queridas y por supuesto si tenemos injerencia en el ámbito de la educación, creo que es importantísimo darle énfasis a la educación socioemocional, seguir reformando, afinando los programas educativos y enfocarnos también en la formación de los adultos, porque la educación socioemocional, pues también un aspecto muy importante es que se aprende a través de los ejemplos, de los climas que establecemos en el aula, en la escuela. Entonces no podemos olvidarnos de esto. No es un hecho más o menos irreversible que buena parte por ejemplo, del espacio laboral se hará ahora ya a distancia. Estamos viendo, por ejemplo, en el mercado de bienes raíces en Nueva York, cómo lo que eran edificios de oficinas ya se van transformando a ser casas, habitación, porque no se va a regresar a las oficinas. Entonces eso parecería que apunta todavía a mayor aislamiento, o a lo mejor vamos a tener más tiempo de calidad con otras personas que no son los compañeros de oficina. Pero creo que todos los que estamos viendo acá nos entrenamos en alguna oficina y en alguna escuela donde había gente, había personas, ¿no? ¿Cómo anticipan ustedes estos cambios hacia adelante? Perdón. Bueno, a mí me parece que algo que surgió a raíz de estos cambios en el ámbito laboral y educativo, al menos puedo hablar desde esta educación a distancia de las escuelas, es que nos dimos cuenta que, por un lado, estar a la distancia no necesariamente implica estar alejados. Se puede construir acercamiento desde estas tecnologías virtuales. Eso por un lado. Por otro lado, que sí nos... Pero una forma distinta de acercamiento. Ahorita, digamos,
Así es, una forma Yo distinta. tengo 2 colaboradores en un grupo muy pequeño dentro de Aspen que nunca se habían visto hasta la semana pasada, en un año. Nunca se habían conocido y ya eran pues, amigas de toda la vida, ¿no? Pero a través de un Zoom. Me parece que ahí también tendríamos que entrar en un detalle de diferenciación. Yo creo que quienes más han resentido este distanciamiento social son, en términos del aprendizaje, nuestros más pequeños, nuestros estudiantes que comienzan con una alfabetización que requiere, y sobre todo de la interrelación, de la mediación directa, del diálogo, incluso de la interacción, como dicen, uno a uno y físicamente con su grupo de pares. Y finalmente también nuestros adolescentes. Creo que nuestros adolescentes han pagado una tasa muy alta en términos de salud mental por este distanciamiento. Entonces, habrá sectores, habrá actores que tendrán que mantener este contacto social como parte de esta mejoramiento y sobre todo prevención del cuidado de la salud mental. Pero también me parece que los adultos, es decir, los profesionistas, hemos aprendido a poder organizarnos, a colaborar y a encontrar sentido a lo que hacemos desde esta posibilidad remota. Yo me congratulo de todas aquellas instancias, de todas aquellas organizaciones que lograron trabajar de manera productiva en esta modalidad, porque finalmente también en una ciudad como la Ciudad de México en particular, el no tenernos que trasladar generará un beneficio de otro tipo a la organización y al bienestar colectivo. Entonces, creo que, como decías hace un momento, ¿habrán de cambiar las cosas hacia el futuro después de esta pandemia? Me parece que sí. Y de las positivas, bueno, pues creo que hemos aprendido a trabajar, a estudiar, a comunicarnos e incluso a querernos a la distancia. Exacto. Pues ya vamos a hacer un holograma que nos acompañe en nuestros momentos íntimos. Bueno, vamos cerrando, si les parece, con quizá el principio de todo esto que tiene que ver con el impacto en la educación, si les parece. ¿No? Es decir, creo que hay un reto muy, muy evidente de que nuestros sistemas educativos, o lo que entendemos por educación en el sentido más amplio de la palabra, tiene que modificarse, o sea, no es una cuestión casi opcional. Tenemos que modificar una serie de renglones en la educación. Si ustedes tuvieran la varita mágica, digamos, o pudieran escoger un par de deseos, Emiliana, ¿cuáles serían para que nuestro sistema educativo, digamos, se ponga a la altura de lo que está ocurriendo en el mundo, tomando en consideración estas cuestiones que son tan importantes? Porque ¿de qué nos sirve tener técnicos muy bien adiestrados en su disciplina si son unos desquiciados o si simplemente son unos anacoretas o viven en la concha de la que hablábamos? Creo que no es una opción muy válida para la sociedad ni es algo que estemos, digamos, anticipando con interés. Totalmente, pues mi gran deseo sería, por un lado, que sí pudiéramos enfatizar y trabajar en el desarrollo de las competencias socioemocionales de los adultos del sistema educativo, ¿no? Y pensar en esa transformación a nivel sistémico, empezando por las comunidades, por ejemplo, a nivel estado, a nivel ciudad, a nivel municipio, donde realmente las autoridades pudieran conocer, desarrollar esas propias habilidades en sí mismos, los líderes educativos, donde pudiéramos invertir y darles el tiempo a los docentes para desarrollar estas habilidades que no se aprenden ni en un fin de semana ni con una conferencia, sino que requieren realmente tiempo para poder cambiar nuestros hábitos mentales y emocionales. Entonces, creo que realmente poder invertir en esa transformación va a ser algo que va, digamos, a hacer como olas, ¿no? De beneficio para todos lados, porque finalmente el profesor de matemáticas, pero que es un profesor regulado, empático, que puede identificar momentos para que sus estudiantes también desarrollen esas habilidades, sabemos hoy en día que además de aprender lo socioemocional, van a aprender mejor matemáticas. Eso ya está comprobadísimo. Entonces, creo que esta inversión es necesaria y es urgente. Y por supuesto, empezarías por el magisterio. Empezarías. Sí, ahí acompañado también de un currículum sólido, ¿no? Sí. Ya ahora tenemos un currículum de educación socioemocional que pues puesto siempre puede y tiene que ser perfectible, ¿no? Para poder abordar todos los retos que nos estamos enfrentando y con una también estrategia para ahora la situación que estamos viviendo. Los niños y niñas si van a regresar a las escuelas, van a regresar con ansiedad, con mucha distracción, problemas en la memoria, y todo esto se tiene que trabajar de manera explícita por un lado
y eso incluso también lo salió en el documento que hizo Aspen Institute en 2019, justamente la importancia de que sea explícito y a la vez transversal, ¿no? Ni uno ni otro, sino los dos, y invertir en las habilidades de los adultos. Indudablemente la parte de, lo estamos viendo en el programa de deportes que tenemos, los padres son el obstáculo más complicado de sortear, curiosamente. Los balones y los entrenadores los conseguimos bien fácil, pero la parte de los padres es bien complicada. Y tú, Ximena, tu varita mágica o tus deseos, ¿cuáles Yo serían? prefiero la lámpara de Aladino, Exacto. porque esa daba 3, entonces prefiero la lámpara de Aladino. Bueno, yo diría que debiéramos de partir de una educación con un piso, un basamento socioemocional. Yo creo que esto de lo socioemocional, estas habilidades tienen que permear desde la base hacia arriba y por supuesto tienen que permear a todos los actores, docentes, estudiantes. Me parece que ese basamento socioemocional se debiera de expresar, por un lado, en un currículo mucho más flexible, con mucho más autonomía. Las escuelas tienen que reclamar ese espacio que les corresponde justamente como actores, como espacios de transformación auténtica. Por otro lado, me parece que ese basamento socioemocional también se debería de expresar en lo pedagógico. Tendríamos que ya entender, después de este año de educación a la distancia, que es necesario transitar del aprender a que me enseñen al aprender a aprender, en este sentido de generar mayor gestión de autonomía, de eficacia y de gestión de los recursos en un mundo sobreinformado y que requiere sobre todo de autonomía y pensamiento crítico. Y finalmente también ese basamento socioemocional tendría que servirnos para construir comunidad. Yo creo que algo que hemos visto con las investigaciones que hemos hecho, por ejemplo, desde la Ibero, la investigación sobre educar en contingencia, en donde censamos a prácticamente 270,000 actores educativos, nos da la idea de que la escuela juega un papel fundamental en la creación de redes, por supuesto, para el aprendizaje curricular, pero también para la cohesión y la conformación de comunidad. Y en ese sentido, me parece que en este basamento socioemocional que tendría que tener la educación, tendríamos que ver ese auténtico sentido de colectividad, ese auténtico sentido, como decía Freire, en donde se da esta relación dialógica entre discentes y docentes y donde todos sabemos que estamos en proceso de aprendizaje, tanto los docentes como los estudiantes y las familias que acompañan este proceso. Entonces, si se puede eso es lo que yo pido. Me parece muy bien. Me surge una reflexión antes de hacerles una petición muy específica. Por un lado, tenemos un fenómeno que apunta hacia el rompimiento de la comunidad, la colectividad que hablabas ahorita, Ximena. Pero por otro lado, el discurso va cada vez más tribal, ¿no es cierto?, más nacionalista. Es decir, parecería que por un lado sí tiene amarre político, por ejemplo, el hablar del nacionalismo, ¿no? Buy American, últimamente dijo Biden, ¿no? Aquí en México estamos en una tendencia también de revisión histórica, nacionalista, etcétera, ¿verdad? Conviviendo con esta partición de la comunidad, o sea, no tenemos ni siquiera la cuadra y vamos a tener un país. Está bastante curioso, no sé cómo se explica ese fenómeno. Por un lado, a lo mejor es miedo, el miedo nos lleva a pensar de una forma tribal, y por otro lado, las condiciones socioeconómicas nos llevan a pensar de manera más individualizada, menos solidaria, como se hablaba al principio de esto, ¿no? Bien, pero es una discusión quizá un poco para otra ocasión. Pero antes de despedirlas, sí quisiera atender a una petición pues, creciente aquí de que nos recomienden así 2 o 3 libros que les vengan a la mente que puedan ser muy, muy ilustrativos sobre este asunto. No sé si tienen en la mente, tú mencionabas el de Otto Schramm, Ximena, podría ser alguno que recomendáramos, no sé cuál es el título, ¿tú lo recuerdas? Sí, la teoría U. La teoría U. De Otto Schramm. Pero yo les recomendaría para estos tiempos que van uno muy lindo que se llama Los Buenos Ancestros, The Good Ancestor, así se llama. No sé si existe en español, no sé si todavía o ya se hizo la traducción, pero lo escribe el filósofo Roman Kasarnik
que me parece que es muy pertinente para estos tiempos, porque finalmente nosotros tendríamos que ser los buenos ancestros, las generaciones futuras. Sí, esa es una muy buena, porque cómo da coraje nada más estar pensando en si la generación anterior nos heredó lo que deberían, ¿no? Y estamos luego corrigiendo y aumentando los problemas para los que vienen, ¿no? ¿Alguna sugerencia, Emiliana, de tu parte, de un par de libros? Un libro que les recomiendo también se llama El Triple Foco, de Peter Senge y de Daniel Goleman, donde hablan justamente de esta transición, ¿no? De la importancia del desarrollo socioemocional, pero también ya pensándolo y uniéndolas a las habilidades de pensamiento sistémico y a la transformación del sistema. Y para cualquier docente que ande por ahí, que esté interesado en empezar a aplicar esto en su vida, pues les tengo que recomendar Educar desde el Bienestar, que es un libro que escribí con queridos colegas, que es un libro muy práctico de empezar a desarrollar nuestras habilidades socioemocionales, sobre todo para docentes en el salón de clases. Pues sí, porque también no está fácil pararse frente a un grupo, bueno, estar todos los días en el Zoom con 50 niños, es un tema delicado, complicado, y cuando ya esos niños estén en las aulas va a ser otro, así habrá que ponerles algún tipo de protección física a los maestros, a ver qué va a ocurrir, sea por la felicidad o por alguna reacción inesperada. Pues bueno, creo que se ha cumplido muy bien, cubrimos una cancha enorme. Creo que es uno de los problemas de un tema tan, pues, tan rico, tan estimulante como es este, porque realmente pues en el fondo está, como se dijo muy al principio, pues qué esperamos de la vida. Eso es casi lo que está, ni más ni menos es lo que está detrás de lo que hemos estado discutiendo, y cómo hacemos esa vida mejor en sociedad con un sentido de, pues de avance progresivo de la humanidad, atendiendo, me ha gustado mucho las referencias que hiciste, Ximena, varias veces a todo el tema de nuestro entorno ambiental. Creo que ya las señales no podrían ser más claras de que necesitamos trabajar de veras con seriedad en este tema. No sé qué más tenemos que esperar de veras. Ya ha habido hasta la partición de un país, Sudán, por la desaparición de un lago. Imagínense lo que puede pasar en el resto del mundo cuando empecemos a, ahora sí que literalmente a pelearnos por un litro de agua. En fin, pero pues muchísimas gracias a nombre del Aspen Institute. Ha sido un privilegio tenerlas a las dos, un estímulo intelectual muy intenso, y creo que pues por los comentarios y reacciones que veo de nuestro público, pues muy bien recibido. Es que les agradezco mucho, espero que tengamos oportunidad pues de seguir aterrizando algunas de estas cosas, elaborando y ténganos al tanto de las obras que van escribiendo, como la de Emiliana reciente, Ximena, tus trabajos, ténganos al tanto para que la comunidad Aspen pueda estar enterada de su labor intelectual. Mil gracias de nuevo, y pues nos vemos en alguna próxima ocasión. Espero que en vivo. Gracias. Muchas gracias a ustedes, de veras. Cuídense mucho.